Buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos aquí a Canal 4 TV, como todos los viernes, de 7 a 8, a su programa de salud, Vida Sana. Como verán, hoy estoy solo. Vamos a hablar de un tema importante, el colesterol. El colesterol va unido a otros factores de riesgo vascular que provocan infartos, trombosis en el cerebro, como pueden ser la diabetes, como puede ser la obesidad, como puede ser el fumar. Dentro de los factores de riesgo que pueden producir infarto, el más importante quizás es el colesterol. No he traído a ningún invitado hoy, he traído invitados de fuera de la península, lo verán con vídeos, al doctor Macaya y algunos compañeros de la Sociedad Española de Aterosclerosis. Yo todos los jueves paso la consulta de la unidad de lípidos en el Hospital Insular, con lo cual, con la ayuda de mis compañeros de la Sociedad Española de Aterosclerosis, desde la península, pues vamos a hablar del colesterol. Otro día quiero traer a endocrinos, a enfermeras, que expliquen cómo se controla la diabetes y qué hacemos con los pacientes diabéticos en Gran Canaria y sobre todo en Telde. Hay un estudio, se llama el estudio Telde, donde la incidencia y la prevalencia y el número de pacientes diabéticos con obesidad o con colesterol es muy alto. Con lo cual quiero que ustedes me digan qué temas les son importantes, el control de la diabetes, el control del colesterol, el control de dejar de fumar. Hoy, para hablar de colesterol, quiero en primer lugar decirles que el colesterol no duele. Y como no duele, pues muchas veces la gente no le da importancia. ¿Cuándo duele el colesterol? Pues cuando a alguien le da un infarto, cuando le da un ictus, cuando le da una trombosis del cerebro, cuando tiene un problema en las piernas, porque no le llega la circulación. Y entonces nos empezamos a preocupar del colesterol. El colesterol lo tenemos todos. La gente dice tengo colesterol. Cuando la gente dice tengo colesterol es porque tiene el colesterol alto. Todos tenemos colesterol, porque el colesterol es importante para un montón de cosas que tiene el cuerpo. Las hormonas, las membranas de las células, muchas moléculas. El colesterol es muy importante tenerlo, pero no tenerlo muy alto porque va a provocar problemas. ¿Cómo entra el colesterol en nuestro cuerpo? Evidentemente, con la dieta. Al comer, nosotros absorbemos hidrato de carbono, absorbemos proteínas y absorbemos colesterol. Ese colesterol llega al intestino y se absorbe. Si el colesterol está muy alto, lo que tendremos que hacer será, lo veremos al final del programa, pues controlar la dieta, hacer ejercicio, y si no podemos controlar ese colesterol, tendremos que ayudar pues con fármacos o con algunas otras medidas. ¿Tiene importancia el colesterol? Sí. ¿Por qué? Porque alguien que ha tenido un infarto, que ha tenido un ictus, si nosotros le mantenemos con el colesterol alto, la probabilidad de tener otro infarto o de tener una trombosis es más elevada. Y es importante que si usted se ha hecho una analítica, su médico de atención primaria le ha hecho una analítica y tiene un colesterol elevado, ponga los medios para bajar ese colesterol y que no tenga usted un infarto o tenga una trombosis. Cuando hablamos de dislipemia o alteraciones de los lípidos, hablamos de elevación por una parte de lo que son el colesterol y por otra parte de los triglicéridos. ¿Qué es más importante? Evidentemente el colesterol. ¿Los triglicéridos son importantes? Sí, pero en un segundo orden. ¿No producen, es un factor de riesgo que puede ayudar a producir un infarto? Sí, pero los triglicéridos muy altos pueden producir problemas en el páncreas, pancreatitis. De todo esto es lo que vamos a ir hablando hoy. Vamos a ver el primer vídeo para que nos expliquen qué es una dislipemia y qué es el colesterol. Pues dislipemia es cualquier alteración de los lípidos. Los lípidos son las grasas. La más importante es el colesterol. Cuando el colesterol está por encima del rango adecuado, se llama hipercolesterolemia, es un tipo de dislipemia, pero también puede estar elevado los triglicéridos, que es otra grasa un poquito menos importante, pero también importante, y el colesterol HDL, que es el de alta densidad, aquel que si la cifra está elevada por encima de 60 nos protege, porque este colesterol es el que estas proteínas transportan al colesterol desde los tejidos al hígado, es el transporte inverso. Por eso es muy importante que haya muchos vagones para transportar esto, que eso es el HDL alto, el bueno que dice la gente,
es protector tener elevado. El riesgo vascular es la probabilidad que tiene un paciente de tener un evento vascular, o sea, un infarto o un ictus, a lo largo de X años. Y esa probabilidad es tanto mayor si tiene muchos factores de riesgo. Los factores de riesgo son, aparte de la edad, el tabaquismo, la hipertensión y la dislipemia. O sea, el colesterol elevado es un factor de riesgo cardiovascular muy importante. Tenerlo elevado hace que tienes unas probabilidades mucho mayores de tener un infarto antes que otra persona de tu edad que no tenga el colesterol alto. Pues la reducción del colesterol LDL es muy importante para bajar el riesgo que uno tiene, si lo tiene elevado, de tener a corto plazo muchas probabilidades de tener un infarto de miocardio en especial, y de subir el HDL, que ya es más difícil hacerlo espontáneamente, porque el HDL es un factor protector contra el infarto y contra el riesgo vascular. Subir el HDL con fármacos ya es más difícil. Pues las guías de práctica clínica, como su nombre dice, son unas directrices que tenemos los clínicos, que elaboran otros clínicos y sabios que se han leído todos los ensayos clínicos y evidencias, y en base a todo lo que han leído y estudiado nos hacen un resumen y nos facilitan con una serie de criterios el tratamiento de los pacientes, con qué objetivos, a nivel de qué cifra de LDL. Unas directrices que nos facilitan la práctica diaria. Como han oído a mi compañera de Medicina Interna de la Sociedad Española de Aterosclerosis, lo más importante es el colesterol. Hay una segunda elevación de lípidos, que es los triglicéridos, que no deja de ser importante, pero es menos importante que el colesterol. Y dentro del colesterol, lo veremos cuando hablemos en la segunda parte del tratamiento, tenemos un colesterol malo, el LDL, y un colesterol bueno, el HDL. Nuestro objetivo siempre es bajar el colesterol total, pero sobre todo el colesterol LDL, e intentar subir el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, que coge del colesterol que está circulando y lo lleva al hígado. Subir el colesterol HDL es muy difícil, incluso con fármacos. Hubo algunos fármacos que podían elevar ese colesterol HDL, pero fueron retirados por problemas y efectos secundarios. Por lo tanto, nuestro objetivo principal es, el primero, bajar el colesterol LDL, y en segundo, bajar los triglicéridos. Hay algunas normas, algunas directrices para subir el HDL. En la mujer, mientras mantiene la menstruación, los niveles de HDL suelen estar altos, les protegen de tener un infarto. Pero también tenemos que ver el LDL, que esté bajo, el colesterol malo, que esté bajo, aunque tenga el HDL, el colesterol bueno alto. Cuando la mujer entra en la menopausia, ese colesterol HDL baja, y si mantiene un colesterol malo alto, tiene el mismo riesgo de tener un infarto que puede tener un varón sobre 40, 50 años, 30, 40, 50 años. ¿Qué es el riesgo vascular? ¿Cómo calculamos? Lo veremos en la segunda parte. Es la probabilidad que tiene una persona, con una serie de datos, de tener un infarto a los 10 años. Evidentemente podemos modificar la tensión arterial, el colesterol, mejorar el azúcar. Lo que no podemos modificar es la edad, eso no se puede modificar. ¿Qué es el colesterol malo? Vamos a ver en un segundo vídeo con otro compañero de la península que nos va a hablar del colesterol malo. ¿Cuándo es malo el colesterol? Cuando supera unas cifras que en sangre entendemos que son normales hasta 200 miligramos. Por encima de 200 miligramos de colesterol total decimos que existe una hipercolesterolemia, o sea, el colesterol está más elevado, y por debajo serían los niveles deseables de colesterol. Esto es cuando hablamos de colesterol total, colesterol juntando el bueno y el malo. Pero si nos centramos en el colesterol malo, que es el que tenemos que evitar o reducir al máximo,
las cifras de colesterol LDL, ese colesterol que tiene muy baja densidad, esa grasa que flota en el agua, pues entonces las cifras tienen que ser por debajo de 130 y preferiblemente de 115 miligramos. Como ven, la mayor parte del colesterol es colesterol malo. Colesterol bueno, las cifras normales varían, depende del sexo. Las mujeres, afortunadamente, y sobre todo en su época de fertilidad, tienen colesteroles buenos muy altos, de 50, 60, 80, sin embargo los hombres, las cifras de colesterol bueno pues están por encima de 35, por debajo ya tendríamos que decir que tenemos un déficit de colesterol bueno, que es prácticamente lo mismo que decir que tenemos un exceso de colesterol malo, ¿no? Y lógicamente pues eso lo debemos de diagnosticar primero y luego tratar. Y a la hora de diagnosticar decir que estos son datos de análisis en sangre, que la única forma de saberlo es haciéndose un análisis en sangre. Por lo tanto, el colesterol, la elevación del colesterol en sangre no nos va a dar ni ningún síntoma ni ningún signo, o sea que lo tendremos que hacer por una actuación, una visita médica, un examen de rutina, una revisión y donde se nos haga una analítica que se nos vea qué cifras de colesterol tenemos. En función de ello se cogerá y se someterá a un tratamiento que pasará por la dieta o pasará por un tipo especial de medicación diseñada para reducir sobre todo el colesterol malo. Como han visto, el doctor Macaya, cardiólogo del Hospital Clínico de Madrid, jefe de servicio, nos ha explicado qué es el colesterol bueno, qué es el colesterol malo. Como las mujeres, en la época fértil, antes de la menopausia, su colesterol bueno es alto, pero cuando aparece la menopausia ese colesterol bueno va a caer, con lo cual la posibilidad de tener un infarto, tener un ictus, se iguala a los pacientes varones. Nuestro objetivo es bajar el colesterol malo, el LDL. Los niveles que ha dicho el doctor Macaya son los niveles deseables en una persona normal, pero cuando esa persona es diabética, cuando esa persona ha tenido un infarto, cuando esa persona ha tenido un ictus, cuando esa persona tiene un problema en las piernas porque no llega bien la sangre, tenemos que ser más agresivos. Para eso usamos las guías. Las guías nos dicen que esta persona con esta serie de características, con estos problemas que ha tenido, los niveles de colesterol malo son pues menos de 100 o menos de 55. ¿Cuáles son los riesgos de tener un colesterol elevado? Hemos dicho que el colesterol no produce ningún tipo de dolor, no produce ningún tipo de signo. A veces nos encontramos aquí debajo de los ojos lo que llamamos antelasma, que son acúmulos de colesterol, o bien atrás en el cuello. A veces vemos el arco corneal, que es un depósito de colesterol a nivel de los ojos. Y los únicos signos que podemos encontrar son o bien el arco corneal, que es acúmulo de colesterol en los ojos, pero eso hay que ir a buscarlo, o bien los antelasmas, que ya les digo que aquí en los párpados pues un acúmulo de colesterol. Pero no hay otros síntomas ni hay otros signos. Cuando un colesterol muy elevado produce síntomas, pues puede haber producido un infarto, con lo cual debemos evitar, mediante una analítica de sangre, llegar a que esos niveles de colesterol vayan a crear un problema. ¿Cuáles son los riesgos del colesterol elevado? Vamos a verlo con el doctor Macaya. ¿Cuáles son las consecuencias de tener el colesterol elevado? Las consecuencias de tener el colesterol elevado es que este se va a acumular en la pared de los vasos. Se va a acumular en general en todos los órganos, pero fundamentalmente en la pared interna de los vasos sanguíneos, en concreto de las arterias, y fundamentalmente de las arterias coronarias, de las arterias que irrigan los miembros inferiores e incluso de las arterias que irrigan el cerebro, ¿no? Y ahí ese depósito de esa sustancia va a producir una inflamación y consiguiente fibrosis, y a la larga, al cabo de años y años, se van a producir lo que llamamos
ateroesclerosis, ¿no? Esa enfermedad, que es una enfermedad degenerativa y que está inducida, el primer paso es el depósito del colesterol. Por eso es importante que ese depósito en la pared de los vasos sea lo menor posible y por eso tenemos que reducir al máximo, en la medida de lo posible, también pues el colesterol, sobre todo el colesterol elevado. La fibrosis y el depósito del colesterol hace que se produzca una placa y que va a protruir en la luz de los vasos, en concreto de las arterias, y va a llegar a obstruirlas. Si obstruye esas arterias, vamos a tener unos síntomas que, si es a nivel de las arterias del corazón, las arterias coronarias, va a ser angina, ese dolor en el pecho, sobre todo cuando hacemos esfuerzos, pero también puede aparecer incluso en reposo, ¿no? Si la obstrucción es por completo y de forma aguda, puede producir incluso pues, un infarto agudo de miocardio. Lo mismo ocurre cuando esas placas afectan a los vasos que van al cerebro y se producen trombos o se producen oclusiones y se van a producir lo que se llaman accidentes cerebrovasculares o ictus, que tienen unas consecuencias, como sabemos, muy malas, porque o bien pueden matar al individuo en uno de esos accidentes o dejarlo discapacitado, ¿no?, de por vida. Esas son las consecuencias de tener el colesterol elevado y por lo tanto uno de los objetivos fundamentales es el diagnóstico precoz de ese hipercolesterolemia o colesterol elevado y, segunda parte, su tratamiento. Pues ya sabemos, nos lo ha explicado muy bien el doctor Macaya, cuáles son las complicaciones de tener el colesterol elevado. Fundamentalmente el depósito de colesterol y la obstrucción de las arterias a nivel del corazón, provocando una angina o bien un infarto, a nivel del cerebro, provocando, sobre todo aquí en las carótidas, obstrucciones que pueden provocar ictus, o sea, trombosis, un accidente cerebrovascular, y también en las arterias de miembros inferiores, de las piernas, provocando lo que se llama enfermedad arterial periférica. Persona que va caminando, que tiene dolor y tiene que parar porque tiene dolor, sobre todo en la zona de los gemelos, porque no le llega suficientemente sangre en esa zona. Tiene que parar, hacer reposo para que no tenga dolor. También a veces se producen placas de colesterol a nivel de las arterias que van a los riñones y pueden provocar problemas renales, insuficiencia renal, los riñones no funcionan bien. Como dice el doctor Macaya, tenemos que hacer un diagnóstico precoz. El diagnóstico precoz es hacer una analítica para saber cómo están nuestros niveles de colesterol y actuar en consecuencia, antes de que tengamos un infarto o un ictus o tengamos enfermedad arterial periférica. Y si nosotros tenemos niveles de colesterol muy elevados, podemos hacer algunas pruebas para saber si ya ese acúmulo de colesterol que está en las arterias está provocando una obstrucción no completa o no sintomática que nos esté provocando una angina o pueda provocar un ictus. Es lo que llamamos aterosclerosis subclínica. Significa que ya hay placas de colesterol en las arterias, pero no están dando ningún tipo de clínica. Podemos usar varias técnicas, podemos hacer una ecografía del cuello para ver las carótidas y medir lo que llamamos nosotros grosor íntima media, que es, a través de una ecografía, fácil de hacer, ver si hay alguna placa de colesterol, de ateroma en esa zona y medir una serie de lo que es una relación entre el grosor que tiene una placa y que tiene la carótida. A nivel coronario, ¿qué podemos hacer? Pues podríamos hacer un escáner. Antes de hacer un cateterismo para ver las arterias, podemos hacer un escáner de las coronarias, lo que se llama TAP multicorte. Y a nivel de los miembros inferiores podemos hacer una prueba muy sencilla que se hace en 20 minutos en una camilla del hospital o en una camilla de su centro de salud, que se llama índice tobillo-brazo. Medir tensiones y que nos dice si hay algún problema en alguna de las piernas. Vamos a ver en otro vídeo cómo se forma la placa de ateroma y cuáles son sus consecuencias. El colesterol es una sustancia que se encuentra de forma natural en el organismo
y es esencial para el funcionamiento de las células porque se utiliza para fabricar hormonas, ácidos biliares, vitamina D y otras sustancias. Las lipoproteínas LDL son partículas que transportan el colesterol desde el hígado al resto del organismo a través de los vasos sanguíneos. Estas partículas también se conocen como colesterol malo, porque en ocasiones atraviesan la capa interior de las arterias y se depositan en la pared arterial. Como respuesta, el sistema inmune activa los macrófagos, células que tienen la función de eliminar el colesterol malo. Cuando hay mucha cantidad acumulada de macrófagos, forman células espumosas cargadas de lípidos. Estas células producen la placa de ateroma, que sigue acumulándose en las paredes de las arterias. Este proceso empeora cuando intervienen otros factores de riesgo cardiovascular, como la presión arterial alta, el tabaquismo o la diabetes, entre otros. Pero el colesterol es un problema de salud silencioso. En muchas ocasiones pasa inadvertido hasta que el crecimiento de la placa de ateroma estrecha y endurece las arterias, dificultando la circulación sanguínea. Algunas placas inestables pueden romperse, liberando su contenido en la sangre y formando un trombo que puede derivar en un infarto de corazón o en un ictus cerebral. Hemos visto cómo el colesterol llega a la pared de la arteria. Hay una serie de células que se llaman macrófagos que intentan quitar esas partículas de colesterol. El sistema inmune produce una inflamación de la zona y al final acaba provocando una zona de fibrosis. Si la placa de ateroma va cerrando la arteria, al final se va a provocar una obstrucción completa de la arteria o no completa, provocando una clínica. En el hospital nos llegan pacientes desde otras especialidades a medicina interna para unidad de lípidos y de atención primaria con problemas de colesterol muy elevados que no son capaces de controlar en atención primaria, por el motivo que sea, o que la medicación no le es suficiente para llegar a los niveles deseables. Y también nos llegan pacientes con problemas de colesterol alto en toda la familia. Es lo que llamamos hipercolesterolemia familiar, donde toda la familia tiene el colesterol alto. Vamos a ver lo que es la hipercolesterolemia familiar, nos lo explica el doctor Macaya. Quiero daros un mensaje especial para las hipercolesterolemias familiares, ¿no? Para esos 100.000 españoles que tienen este problema metabólico, ¿no? Decir, en primer lugar, que en estos casos de hipercolesterolemia familiar las cifras de colesterol suelen estar muy elevadas, pero muy elevadas desde edades muy tempranas de la vida, ¿no? Son chicos de 8 o 10 años que pueden tener cifras de colesterol de 300 miligramos, ¿no? Y hay que tratarles, lógicamente, muy precozmente. Ahí, a pesar de que se contemplen y se lleven a cabo unos hábitos de vida totalmente saludables, una alimentación completamente saludable, evitar todos aquellos alimentos que producen un incremento de colesterol, hacer ejercicio, todo controlado. A pesar de eso necesitan medicación y necesitan una medicación no a dosis normales, generalmente a dosis elevadas, y no solo con estatinas, sino incluso con otros hipolipemiantes, quizás no tan eficaces como las estatinas, como es el ezetimibe, otros fármacos que también bajan el colesterol. Recientemente pues ha sido aprobado por las autoridades regulatorias de sanidad pues un nuevo fármaco, ¿no? que se inyecta, no se toma por boca, es una inyección al mes y que reduce de forma importante también el colesterol malo elevado, ¿no? Y que precisamente estos fármacos están relegados, sobre todo su uso, pues a este tipo de hipercolesterolemia que es tan maligna, tan agresiva y con cifras tan elevadas de colesterol. Bueno, hemos visto durante la primera parte del programa qué es el colesterol malo y cuáles son sus consecuencias de tener el colesterol elevado. Vamos a ir a publicidad y en la segunda parte veremos cómo se controla el colesterol y qué tenemos que hacer para controlar el colesterol.